¿Qué tal están? Buena, qué bueno. Ya les comparto la pantalla, permítanme. Ok. Bueno, entonces empezamos a ver, vimos el mercado y vimos que uno de los agentes indispensables para el mercado eran los demandantes. Por eso empezamos a ver todo lo que era la teoría de la demanda, ¿verdad? Entonces, la teoría de la demanda... ¿Sí? Dígame. Hola. 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 Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, pero se ve clarito el de ellos. ¿Verdad que me oyen claro? ¿Jóvenes? Sí. Sí, ok. Bueno, entonces les decía que la teoría de la demanda estudia a los demandantes, ¿verdad? Y definíamos el concepto de demanda como la cantidad de bienes y servicios que está dispuesto, ¿verdad?, a adquirir un individuo en un periodo de tiempo a determinado nivel de precio. Eso era la demanda. Y la demanda decíamos que relacionaba precios y cantidad. Por favor, me apagan los micrófonos. Y también que había una ley de la demanda que decía, en resumen, que si los precios suben, la cantidad demandada baja, y si los precios bajan, la cantidad demandada sube, estableciendo que la relación entre precio y cantidad es inversa, es decir, se mueven en forma contraria, ¿verdad? Si una sube, la otra baja. A eso se debía la pendiente negativa de la curva de demanda. También que habían determinantes implícitos y explícitos de la demanda, y que todos los determinantes, que la cantidad demandada dependía o estaba en función del precio, del ingreso, de los individuos, de los gustos y preferencias, del precio de los bienes relacionados, de los precios de los bienes futuros, de los ingresos futuros y de la población. Y de esos, el determinante explícito era el precio y los otros eran implícitos. Me quedé en que les decía que la demanda se puede expresar de tres maneras. En forma aritmética, que es a través de una tabla de demanda, que ya vamos a hacer un ejercicio, en forma geométrica, ¿verdad? En forma geométrica, que es la curva de demanda, y en forma algebraica, que es a través de una función de demanda. Y aquí les decía yo que vamos a hacer un ejemplo con esta que está aquí. Si Q de X es igual a 8 menos Px, la función que voy a ocupar es esta, ¿verdad? Esta que está aquí. Me voy a ir a compartirles la pantalla en una paginita de Word para que miren la aplicación, ¿verdad? Y vamos a decir primero que la función de demanda, entre paréntesis, es la representación algebraica de la demanda, ¿verdad? Entonces, voy a cambiar el tamaño para que miren mejor. Entonces, teníamos un ejemplo de Q de X es igual a 8 menos Px, ¿verdad?
Esa es mi función de demanda. La función de demanda, les repito, es la representación algebraica de la demanda. De la función de demanda podemos elaborar la tabla de demanda, ¿verdad? Que relaciona precios y cantidades demandadas. Y es la representación aritmética de la demanda. ¿Verdad? Es la representación aritmética de la demanda, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo la voy a hacer? Si tengo que mi función de demanda es esta, la voy a volver a copiar abajo. ¿Verdad? Hago mi tablita de demanda. Voy a insertar una tabla. ¿Verdad? Entonces aquí voy a tener el precio y aquí voy a tener la cantidad demandada. ¿Verdad? Y aquí el precio. Ok. ¿Cómo voy a tener voy a completar la tabla a partir de la función de demanda? Voy a ir asignándole precio a esta función, ¿verdad? Por ejemplo, voy a probar con precio de 4, precio de 6, precio de 8 y precio de 10, ¿verdad? Vamos a ver, mejor 2, 4, 6 y 8. Bueno, y 6, hasta ahí, para probar. Entonces, estos precios yo me los inventé, ¿verdad? Entonces, porque lo que quiero es, a partir de esta función de demanda, construir mi tabla de demanda que relaciona precio y cantidad. Entonces, ¿cómo saco la primera cantidad? ¿Verdad? Q de X es igual a 8 menos el primer precio, que es 2, ¿verdad? Y eso es igual a, ¿cuánto, jóvenes? A 6, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, mi cantidad es 6. Cuando es 4, ¿a cuánto es mi cantidad? ¿Quién me dice? Cuando es 4 el precio, ¿a cuánto es la cantidad? Es 4. 4, ¿verdad? Porque queda 8 menos 4, que es el precio, me queda cantidad 4. Y cuando es 6, ¿cuánto me queda la cantidad? 2. 2, ¿verdad? 8 menos el precio, que es 6, me queda cantidad 2. Entonces, si ustedes aquí ven, a menor precio, mayor cantidad. Y a medida que el precio sube, la cantidad va disminuyendo. Ley de demanda. Ahora, miren que esto es una cadena. A partir de la tabla de demanda, ¿verdad? Se obtiene la representación geométrica de la demanda, que es la curva de oferta, ¿verdad? Ve que es la curva de demanda, disculpe. ¿Verdad? Entonces, ¿qué voy a tener? Ustedes la pueden hacer en Excel ahí o la pueden hacer como quieran. En el eje Y, ¿qué va a ir? El precio. Ya sabemos cómo se grafica una curva de demanda, ¿verdad? Ya lo hemos hecho. Y siempre dijimos que cuando se trate de cantidades van a ir en el eje X, ¿verdad? Entonces, nos vamos 6, 4 y 2, ¿verdad? Son las cantidades. Y alguien que me diga los precios, ¿qué precios puse? 2, 4, 6, 6, 4.
Ok. Entonces, permítanme. Hasta que voy a la tela metálica. Ok, ¿verdad? Entonces tengo ¿verdad? Mira cómo me tiene la tela metálica. Sí, ya le voy a ir a quitar ahí el sofá ahorita. Entonces, el precio era 2, 4 y 6, ¿verdad? Sí. 2, 4 y 6, ¿verdad? Y las cantidades me dio 642, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, sí, compartir, mira. ¿Ah? Pero yo estoy compartiendo. Estoy compartiendo. ¿Los demás? ¿Jóvenes? Yo sí veo. Sí. Sí veo. Refresca la pantalla. No se salga de Teams, F5, pero sí. F5, ¿Ah? compañero. F5. F5, sí. Con F5 se refresca. Sí, gracias. Lorena, ¿verdad, Lorena? No. Gracias. Ok. Entonces, cuando el precio es 2, la cantidad era que nos dio 6, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Cuando el precio es 4, la cantidad me dio 4, ¿verdad? Y cuando el precio es 2, me dio 6 la cantidad. ¿Ya? ¿Verdad? Uno de esos puntos, como les digo, esto es bien fácil hacerlo en Excel también. Entonces, uno de los puntos y esta es mi curva de demanda. ¿Verdad? Curva de demanda. ¿Cómo es la pendiente de la curva de demanda? Es negativa. ¿Por qué es negativa? Por la relación inversa entre precio y cantidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, a menor precio, mayor es la cantidad. Y a medida que el precio va subiendo, mi cantidad va disminuyendo. A eso se debe la pendiente negativa de la curva de demanda. También otra explicación es a la relación inversa, pues, ¿verdad? Que existe entre precio y cantidad. ¿Preguntas hasta ahí, joven? Sí, yo tengo una pregunta. Ajá, Los precios siempre van... ¿Cómo? Hipotéticos. Los precios. Los precios siempre los vamos a hacer nosotros. Sí. Depende de lo que yo le pida. Si solo le doy la función de demanda, ¿verdad? Le tendría que dar la función de demanda y ahí ustedes ponen los precios. De hecho, en el material hay ejercicios que ustedes ponen los precios, ¿verdad? Pero a veces ya se da la cantidad y precio y solo se grafica, ¿verdad? Si solo le dan la función, sí tendría que asignarle precios a usted.
Ok. ¿Podría poner la hoja de Word que no la he terminado de copiar? Sí, ya sé. Por favor. Creo que es esta. Ok. Gracias, Lick. Ok. Lick, la función siempre va a llevar un 8. No, niña, la función puede ser cualquiera. Yo puedo poner Q de X igual a 100 menos 2px. ¿Ya? Sí. ¿Verdad? Es una función como ustedes la ven en matemáticas, es una función lineal, ¿verdad? Ok, aquí entonces para sacar las cantidades, ¿qué haría yo? Le asigno precios aquí. Por ejemplo, con estos mismos precios. Aquí me quedaría 2 por 2, 4, ¿verdad? Con el precio de 2 por 2, 4, menos 100, me queda la cantidad 96, ¿verdad? 96. Después 4, B2 por el siguiente precio, que es 4, 8 me queda, menos 100, me queda 92. 92. ¿Verdad? Y después con 6 me queda 6 por 2, 12, menos 100, 88 la cantidad. ¿Verdad? 100 menos 12, 88. ¿Ya? ¿Jóvenes? ¿Ya claro? Sí. Sí. Ok, la función pueden ser n función, cualquier función. Ok. Entonces vamos a irnos otra vez al material para continuar con los temas. Pero déjenme compartirles la pantalla. Ok, aquí tienen ustedes un ejemplo. Miren, acuérdense que yo siempre trato de hacer un ejemplo diferente, ¿verdad? Miren, aquí a la tabla le asigno 8, 6, 4, 2 de precio, ¿ves? Entonces los van sustituyendo en la función de demanda que está arriba y le va a salir esas cantidades en esta función, ¿verdad? Es lo mismo. Y luego la gráfica, ¿verdad? La obtienen de la misma manera, ¿verdad? Y nos vamos a este siguiente tema. También lo vimos, que hay una demanda individual y una demanda de mercado, ¿verdad? La demanda individual son las cantidades de bienes que está dispuesto a adquirir un solo individuo o consumidor a diferentes niveles de precio. En cambio, la demanda de mercado es la sumatoria de las demandas individuales, ¿verdad? O sea, las diferentes cantidades que están dispuestos a adquirir un conjunto de individuos a diferentes niveles de precio. ¿Cómo se obtiene la demanda de mercado? Dice aquí que se determina sumando en forma horizontal las demandas individuales. Ahorita les hago un ejemplo. ¿Verdad? Acá mismo. 2. ¿Verdad? Determinación de la demanda de mercado. ¿Verdad? ¿Cómo se define? Se define como la sumatoria horizontal de las demandas individuales, de las DI, ¿verdad? Entonces voy a tener una tablita para que quede más claro. Columnas, está bien, filas. No, está bien, ok. ¿Verdad? Entonces aquí voy a tener los precios, digamos, de los bienes. ¿A dónde? Ah, está rico. Uy, qué calor, Leo. Póngame el aire. Viera qué calor está. ¿Dónde tienes tu teléfono? Creo que en la sala lo dejé.
D1, D2. ¿Y esta mierda dónde la tenías conectada? En la mesa de noche, detrás. Ok, miren. Entonces voy a tener precios. Le voy a poner inventado, ¿verdad? 10, 20 y 30. Y aquí voy a tener la demanda del primer individuo. El primer individuo a un precio de 10. La demanda 100. Es el de individuo 2 demanda 80. El individuo 3 demanda 70. ¿Verdad? Ahora, a un precio de 20, el individuo 1 demanda 90, este demanda 70 y el individuo 3 demanda 60. A 30 lempiras, este demanda 70, este a un precio de 30 demanda 50 y 40. ¿Ya? ¿Jóvenes? Esto yo lo hice, ¿verdad? Y aquí tengo precio y las demandas individuales que son las cantidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a tener la DM, que significa demanda de mercado? Dice la teoría que es la sumatoria horizontal de las demandas individuales. Entonces, ¿qué tengo? 100 más 80, 180, ¿verdad? Más 70 me da ¿cuánto? ¿Cuánto me da? 250. 250, ¿verdad? 250. 250 es la demanda de mercado. ¿Por qué? Es la sumatoria de las demandas individuales. A un precio de 20 sería 90 más 70 son 160 y 160, 220, ¿verdad? 220. Ok, aquí es 70 más 50, 120 160. y 160. Ok, miren, esa es la demanda de mercado, ¿verdad? Aquí para cuando copien, yo voy a poner acá la aclaración. Voy a cortar esto. Que DM es igual a demanda de mercado, ¿verdad? DI es igual a las demandas individuales, ¿verdad? Y para que les quede en una sola página, si quieren, vamos a cortar estos espacios. ¿Verdad? Yo creo que ahí... Ahí está, miren, ¿verdad? ¿Preguntas, chicos? Todo claro. ¿Verdad? Ok. Si yo quisiera graficar la demanda de mercado, ¿qué es lo que hago? Solo tomo estos precios, ¿verdad? Tomo estos precios y la última casilla, porque es la demanda de mercado que quiero graficar. Para practicar, ustedes lo pueden hacer. Ya, ¿verdad? Miren, a un precio de 10, demandamos en el mercado 250, subió el precio a 20, perdón, ahora demando 220, a 30 demando 160, ¿verdad? Lick, Uh-huh. la demanda de mercado sería entonces Y en la gráfica. No, esto es precio. Esto es precio. ¿Qué es demanda? La demanda siempre son cantidades. Aquí sería, La palabra demanda es sinónimo, es igual a cantidad. a QDX. Es igual a cantidad. Simplemente, cuando yo digo cuánto demando de agua, es cuánto
Por ejemplo, si en verano, ¿cuántas cisternas ocupa? ¿Cuánto demanda de luz? La cantidad de kilovatios que consume. ¿Cuánto demanda de zapatos? La cantidad de zapatos que compra. ¿Cuánta demanda de huevos? La cantidad de huevos que compra. ¿Ok? Sí, gracias. Sí. Ok. Entonces ahí está la gráfica y aquí es lo que voy, ¿verdad? Demanda de mercado, ya les hice el ejemplo. Y igual, es una curva que relaciona precio con las cantidades, la DM, que es la demanda de mercado. Ok. El siguiente tema dice, cambios en la demanda. 2 puntos. Dice, cambios en la cantidad demandada y cambios en la demanda, ¿verdad? Primero, los cambios en la demanda pueden ocurrir cuando cambian tanto los determinantes implícitos como el determinante explícito, que es el precio. Cuando cambia cualquiera de los determinantes implícitos, como dice el folleto, que son los ingresos, los gustos y preferencias, el precio de los bienes relacionados, etcétera, ¿cómo se representan esos cambios en la demanda? Se representarán con desplazamientos o moviendo la demanda. Allá puede ser hacia arriba o hacia abajo. Si la desplazo en forma paralela, digamos, hacia arriba, sería un desplazamiento positivo. Y lo que trae es un aumento en la cantidad demandada. En cambio, si la demanda se me moviera en este sentido hacia abajo, ¿verdad? Sería un desplazamiento, se llama desplazamiento negativo de la curva de demanda y traería como consecuencia disminuciones en la demandada. Y así dice, acá está bien explicado como lo estoy explicando yo. El desplazamiento positivo de la curva de demanda se manifiestan con movimientos en la curva de demanda hacia arriba o a la derecha. Provocan aumentos en las cantidades demandadas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la curva de demanda se movió hacia la roja, que es la nueva, entonces es un desplazamiento positivo de la curva de demanda. Esta es la compra, las cantidades originales compradas, después es cuando se desplaza, ¿verdad? Ahora, los desplazamientos negativos, les decía, es cuando la demanda yo la muevo hacia abajo o hacia la izquierda. Qué raro. Hay este tema que me he saltado, que se llama cambios en la cantidad demandada, ¿verdad? Y ya le voy a explicar después algo. Dice que es los cambios en la cantidad demandada, miren bien, cantidad demandada, ocurren cuando únicamente cambia el precio, o sea, el determinante explícito de la demanda. ¿Cómo se observan? Se observan en una sola curva de demanda, ¿verdad? A lo largo de la misma curva de demanda. ¿Por qué? Porque dice que es cuando cambian los... Por ejemplo, aquí, de 1 pasó a 2. ¿Cómo cambió mi cantidad demandada? Cuando era 1, yo demandaba 6 unidades. Aquí está, ¿ven? Y cuando el precio aumentó a 2, ¿cuánto fue mi cantidad demandada? ¿Quién me dice? 3. 3, ¿verdad?
Miren, 3. Entonces, ¿cómo se observan? Primero, nos tenemos que aprender dos cosas. Primero, ¿por qué ocurre un cambio en la cantidad demandada? Porque varía el precio. Y solo voy a tener una curva de demanda. Y se observa a lo largo, aquí dice, ¿ve? A través de una sola curva de demanda. Y se observan a lo largo de la curva de demanda, ¿verdad? En tanto, cuando cambian los otros determinantes, el nombre es diferente, solo se llama cambios en la demanda. Miren, cambio en la demanda. Ya no se llama cambio en la cantidad demandada, sino que cambio en la demanda. Los cambios en la demanda, ¿verdad?, ocurren cuando cualquiera de los otros determinantes implícitos, ¿verdad?, varía. Ok. Y vamos a hacer unos grafiquitas rapidito allá en la pizarrita para que ustedes queden claros en la medida de lo posible, ¿verdad? Ok. Y lo que voy a explicar son los desplazamientos, porque cambios en la cantidad demandada ya lo expliqué, ¿verdad? Que es cuando solo varía el precio y en una sola curva de demanda. Aquí voy a tratar de explicar cuándo es un desplazamiento positivo y cuándo es un desplazamiento negativo, ¿verdad? Entonces yo ya sé que para graficar una curva de demanda, siempre, perdonen ahí, que se me falló el pulso. Siempre voy a tener, ¿verdad?, precios y cantidades, ¿verdad? Ok. Entonces aquí voy a tener las cantidades y aquí el precio. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer que mi primera curva de demanda es esta. La hice muy allá, espérense. ¿Ya? Esa es mi primera curva de demanda. Y le voy a poner aquí D. ¿Verdad? Ok. Lo que voy a representar es un desplazamiento positivo de la curva de demanda. ¿Qué me dice la teoría? Que el desplazamiento positivo de la curva de demanda ocurre cuando la curva de demanda se mueve hacia arriba o a la derecha. Entonces, como es un aumento en la demanda, ¿verdad?, muevo la curva de demanda hacia arriba y le pongo D', ¿verdad? Es un desplazamiento aquí positivo de la demanda. Y miren, con un ejemplo hipotético, me voy a inventar que el precio era 10 del bien, ¿verdad? Miren, primero, en la situación, para comprobarles que cómo es que aumenta la cantidad demandada. A un precio de 10, en la primera curva de demanda, ¿verdad? Digamos, este señor demandaba 4. Ya, acuérdense que el precio no cambia. Lo que cambia para que se mueva la demanda son los otros determinantes implícitos. Entonces, cuando la muevo la demanda, me voy acá y corto acá. Y bajo al eje de las X. ¿Verdad? Y mi cantidad, digamos, ahora es 6. ¿Qué le pasó a mi cantidad? De 4 aumentó a 6, ¿verdad? Por eso es que la teoría dice que un desplazamiento positivo de la curva de demanda, es decir,
cuando la demanda se mueve hacia arriba, ¿verdad? Trae como consecuencias aumentos en la cantidad demandada, ¿verdad? Acuérdense que aquí es la cantidad demandada. De 4 pasó a 6, ¿verdad? ¿Preguntas, jóvenes? Esto sería un desplazamiento, ¿verdad? Desplazamiento positivo, ¿verdad? Positivo, ¿verdad? Ahora, un desplazamiento, el desplazamiento negativo. Vamos a borrar. El desplazamiento negativo, ¿verdad? Parto de mi curva de demanda original, ¿verdad? Siempre voy a tener una curva de demanda original, ¿verdad? Y aquí voy a tener la cantidad demandada, o QX le pueden poner. Y aquí el precio, ¿verdad? ¿Verdad? Y aquí voy a tener mi curva de demanda. El desplazamiento negativo, ¿qué me dice la teoría? Que es cuando la curva de demanda se desplaza hacia abajo. Y le pongo de prima, indicando que es la posición nueva. ¿Verdad? ¿Cómo desplacé la curva de demanda? Hacia abajo o hacia la izquierda. Si me invento números y le pongo que el precio es 5, ¿verdad? A un precio de 5, originalmente este consumidor demandaba 8 unidades, ¿verdad? Y luego a ese mismo precio, porque el precio no varía, se mantiene constante, varían los otros determinantes, ahora demanda 2. ¿Qué le pasa a mi cantidad demandada? ¿Verdad? La cantidad demandada, ¿verdad? Disminuye. ¿Ok? ¿Preguntas, joven? No, Liga, está claro. Ok, ahora vamos a hacer solo unos ejemplos para que ustedes me vayan contestando hacia dónde voy a mover la demanda. Unos 3 ejemplitos para que miren que esto es fácil. Y recuerden, no es lo mismo cambios en la cantidad demandada que cambios en la demanda. Cambios en la demanda secas es cuando la demanda se mueve. Y cambios en la cantidad demandada cuando solo tengo una sola curva de demanda, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a partir que tengo esta situación, ¿verdad? Y lo que vamos a practicar son los desplazamientos. Q de X, ¿verdad? Aquí siempre va a ir las cantidades y aquí el precio. Ok. Y voy a partir de esta situación original y le llamo D. Pregunta. ¿Hacia dónde voy a mover la curva de demanda si tuve un aumento en el ingreso? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, Liga. Hacia arriba. Perfecto, ¿verdad? Perfecto. Es un desplazamiento positivo de la curva de demanda, ¿verdad? Voy a mover la curva de demanda hacia arriba.
¿Por qué? Porque acuérdense que a mayor ingreso que compro, mayores cantidades, ¿verdad? Y si mi ingreso hubiera disminuido, la curva de demanda la hubiera movido hacia abajo o a la izquierda. ¿Ok? Bueno, aquí mismo vamos a hacer otro. Vamos a borrar acá. Ok. ¿Hacia dónde muevo la curva de demanda? Oigan bien, si el precio del café sube, ¿verdad? Y ahora consumo, si el precio del café sube, ¿verdad? ¿Hacia dónde voy a mover la demanda? La curva de demanda del café, ¿hacia dónde la voy a mover? Tengo dos bienes, tengo el café y tengo el té. La demanda del café, ¿hacia dónde la voy a mover? Hacia la izquierda. ¿Verdad? La voy a mover hacia abajo, como dice la compañera, ¿verdad? Porque la demanda de café, producto de que subió el precio del café, ¿verdad? La demanda va a disminuir. ¿Ya? Miren. Porque aquí vamos a poner, aumentó el precio del café, ¿verdad? Del café. Ajá. Ahora vengo acá. ¿Hacia dónde voy a mover la curva de demanda del té? ¿Quién me dice? Hacia arriba, a la derecha. ¿Verdad? Perfecto. ¿Verdad? Y demanda y té son bienes sustitutos, ¿verdad? Entonces, como el precio del café subió, mi demanda de té va a aumentar, va a tener un aumento, entonces la desplazo hacia arriba. ¿Verdad? Esta es la curva de T. ¿Verdad? Y esta es del café. ¿Verdad? Esta es del café. ¿Verdad? El precio del café subió. Entonces, la demanda del café bajó y la del té subió. ¿Verdad? ¿Preguntas hasta aquí, joven? Todo claro, Liz. Ok, bueno. Entonces, acuérdense que esto se llama desplazamientos positivos y desplazamientos negativos de la curva de demanda. ¿Verdad? Ok. Ahora, les repito, hablar de la demanda es hablar del consumo. Y consumo es lo mismo. ¿Cómo consume uno? Demandando cantidades de bienes y servicios. De hecho, pues, por eso es el concepto de la demanda, ¿verdad? Que son las cantidades que un individuo está dispuesto a comprar o adquirir a determinados niveles de precio dentro de un periodo establecido, ¿verdad? Eso es demanda, ¿verdad? Eso lo deben de tener claro. Ahora, el tema, permítanme aquí, me voy a ir a la plataforma, a la clase. Ok, ahora en el temario sigue la oferta, ¿verdad? Entonces, hablar de la oferta
es hablar del otro lado de la moneda, es hablar de los que ofrecen bienes y servicios. ¿Y quiénes ofrecen bienes y servicios en la economía? Los que los producen, los que se llaman productores u oferentes, ¿verdad? Entonces, por favor, los invito a que me lean la oferta. Miren, hasta bien lindo está todo mi material que hice, ¿verdad? Entonces, ahí miren determinantes de la oferta y eso para que vengan leíditos y lo hagamos la semana que viene, ¿verdad? El lunes vamos a tener clase. Una cuestión que les iba a decir, yo voy a revisar lo de las actividades que hay ya, porque me parece que en el material de la demanda ya hay actividad, ¿verdad? ¿Se puede meter alguien ahorita y compartirme la pantalla? Porque yo tengo el problema que a mí no me aparecen las actividades. En esta semana no había actividades. En el folleto de la demanda, no creo yo. Ya vamos a ver. No, o sea, para hoy no, pero yo le cambiaría las fechas. Espérenme, vamos a ver. Es que aquí supuestamente en la U programan nada más 45 minutos de la clase. Entonces, por eso siempre a veces hasta me saca esta cosa. Entonces, vamos a ver si es cierto. Aquí no. Esto estoy en otro archivo, espérense. 8.9, no. No, aquí está, miren. Actividad 1, dice aquí. Eso lo tienen que tener ustedes en sus actividades. Resumen analítico. Actividad 2, presentación, dice aquí. Actividad 3, resumen, hay ejercicios prácticos de tema 3, dice. No sé. Me tendría que meter a qué es tema 3. Pero el problema que es que a mí no me da. Ah, sí, aquí está. Construya la tabla de oferta. Como eso no lo hemos visto, no lo van a hacer, ¿verdad? Chicos. Solo la 1 y la 2. Sí, ya vamos a revisar. Pero yo les voy a cambiar las fechas. Voy a ver la 2, ¿de qué se trata? Pues, no, miren, esta sí, ustedes. Aquí está, miren. A modo de poner en práctica lo que hemos aprendido, desarrolla la siguiente actividad. Con la siguiente Eso es lo que vimos. ¿Ah? Sí. Con la siguiente función de demanda, tal cosa. Ahí está todo lo que vimos. ¿Verdad? Entonces yo a esta actividad le voy a poner fecha hasta el lunes. A la 1 y la 2. Chicos. Está bien. Para que la presenten. Ok, licenciada, está bien. Lick. Para que la presenten hasta el lunes. ¿Verdad? Porque yo les voy a cambiar las fechas hoy a las actividades. Y las voy a dejar un poquito más holgaditas para que no tengamos el problema de la vez pasada. ¿Verdad? Perfecto, Lick. Ok, licenciada. Vaya, pues. Buenas noches, nos vemos el lunes. Buenas noches, El lunes. Buenas noches, licenciada, hasta el lunes. Vaya, pues. Buenas Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, cuídense. No anden en la calle. Bye.